Eh, qué alegría, José. Finalmente nos reunimos para el segundo episodio de La Tierra es un planeta extraño. Nos ha costado casi un mes reencontrarnos porque, bueno, por nuestra parte creo que hemos estado bastante acontecidos y encima el Wow, mundo sigue aconteciendo. Eh, exactamente. pero pues nada, bienvenidos a quienes nos escuchan. Qué alegría verte. Y teníamos algunos temas pautados, pero yo creo que esta conversación es un poco ir descubriendo en el trayecto porque tantas cosas están sucediendo ahora que creo que es inevitable detenerse allí y creo que es imposible no detenernos un momento en Ucrania y en lo que ha significado pues este conflicto. Y bueno, hemos estado conversando y creo que es lo ideal llevar esta conversación pues a nuestra emulsión de ideas. Correcto. Sí, querida Ensa, un placer que nos reencontremos aquí y si es necesario dentro de esta emulsión, de este experimento quizás un poco raro, sí había como que detenerse porque al final uno no es ajeno a este mundo, a los impactos que está teniendo y a unos acontecimientos que más allá de que uno sea analista político o experto en los temas bélicos, uno es una persona, uno es un ciudadano, uno es una persona que se preocupa desde las letras y desde la reflexión y desde su posición, su condición de ser humano en esto que está pasando, que definitivamente nos hace extrañarnos de qué es este mundo que estamos viviendo en la actualidad. Sí, antes de entrar en a la conversación, en la llamada, estaba revisando las imágenes que han estado llegando desde esta mañana, el bombardeo al hospital materno infantil en Mariupol, en Ucrania. ¿Sabes? No son imágenes nuevas, pero creo que resuenan con una fuerza y con una inmediatez que casi parece inédita. ¿Y cómo nos detenemos? ¿Dónde nos paramos frente a eso? Exactamente. Hay algo, Ensa, que por supuesto nos lleva a una reflexión que esta pareciera ser como la primera guerra que estamos presenciando mediáticamente casi que en tiempo real, ¿no? Y además, narrada por una cantidad de ciudadanos de pie, de periodistas independientes, de medios independientes que están allí en el lugar cubriendo los hechos y transmitiendo esto al mundo de manera en que ya no está siendo filtrado, decantado, censurado o editorializado bajo un concepto editorial o de censura de medios de comunicación convencionales, ¿no? Entonces esto nos acerca al evento bélico de una manera inusitada, sumado a la sorpresa de que, como decía Cortázar, del fuego, todos los fuegos es el fuego. Al final tú dices, qué cosa tan loca que en el año 2022 del siglo XXI estamos de nuevo en una guerra donde toda la guerra, todas las guerras son la guerra. La misma crueldad, la misma estupidez mezclada con maldad, el mismo dolor, las calles arrasadas, los niños, las madres, los ciudadanos de a pie, bombardeados, aplastados, masacrados por una maquinaria de guerra, mientras el mundo observa esto y cada quien cuida sus intereses, ¿no? Cada quien cuida cómo voy a sobrevivir entonces sin el petróleo, sin el gas de los rusos. Oye, sí, muy solidarios con Ucrania, pero la diplomacia se maneja con otros tiempos, se maneja con otros lenguajes. Y tú dices, pero mientras tanto, seamos conscientes que están aplastando a punta de misiles, de bombas y de lo que se llaman bombas de racimo,
que supuestamente no deberían utilizarse y que las están poniendo a explotar en las ciudades, de las principales ciudades de Ucrania, ¿no? Entonces, claro, tú dices, ¿hasta qué límite la democracia y los organismos que tenemos para contrarrestar la guerra, no con más guerra, sino por vías más diplomáticas, más pacíficas, que más apunten al diálogo, son efectivas para enfrentar esta situación? Que mira, pareciera que hay un punto de interpretación que es profundamente arrogante, eh, porque parece desestimar que el tiempo de la gente real, de la gente que existe, es otro, y no es el tiempo de la diplomacia, porque mientras esta gente se sienta a discutir, y yo entiendo que eso puede ser necesario, eh, y yo entiendo que de pronto tú y yo y cualquier otro ignoramos muchísimas cosas, pero es indignante. Por ejemplo, el domingo yo estaba en una fiesta de cumpleaños y como estaba aburrida, entré en TikTok y el algoritmo me ha sugerido a esta chica, esta jovencita que no creo que tenga más de 20 años, que está documentando con cierto sentido del humor lo que está sucediendo. Y ella está documentando pues cómo se ha mudado con sus padres al búnker del edificio y cómo de pronto salen a buscar provisiones y cómo están cocinando con una cocinita eléctrica y su mamá hace panquecas y hacen chistes, bueno, de que la mamá está haciendo las panquecas con los huevos de Putin. Eh, y yo estaba viendo aquello y me estaba riendo y estaba un poco, estaba entusiasmada con la creatividad de la chica, pero al mismo tiempo sentía como el corazón se me iba encogiendo y terminé sintiéndome profundamente estúpida en la sala de la casa mientras todo el mundo conversaba y todo pasaba frente a mí y esto está pasando en algún lugar y esto también me hacía pensar pues en estas resonancias tan familiares, porque pareciera que lo que ha pasado aquí en una semana o en 2 semanas ha estado pasando en otros lugares, pero en cámara lenta. Y en cierto modo también nos ha pasado a nosotros, no por continuar el discurso ombliguista, pero es muy difícil pues no reconocer cómo el espejo te devuelve la imagen. Absolutamente, Elsa, porque sí, el asunto está en que no es un acto ombliguista, sino es un acto de percatarse ahora, o mirar, revisitar lo que nos pasó desde la luz de lo actual, ¿no? Tenemos a Zelensky, que es un presidente que está en el sitio, ¿no? Luchando al lado de su pueblo, no se va diciéndole a la gente que lo quiere rescatar y lo quiere salvar, porque es probable que lo quieran matar y a lo mejor, Dios no lo quiera, lo terminen matando. Es eso, líbrate, te damos un salvoconducto, te ponemos un avión para que te salves tú y salgas con tu familia. Y el hombre dice, yo lo que necesito es armas y municiones, no necesito un ride, yo no necesito que me des la cola para escapar de aquí, ¿no? Entonces es un líder que en este contexto que tenemos actual es un poco disruptivo, ¿no? Es un poco distinto, ¿no? Sí. No quiero pensar que este señor acabe siendo un farsante. Me niego a pensar en eso. Pienso que simplemente es alguien que se ha puesto a la altura de las circunstancias y que el reto, el compromiso que le ha significado esta situación ha demostrado que está muy a la altura, mientras vemos a otros líderes que lo que cuidan son sus intereses más personales, ¿no? Lo que están pendientes de nuevo es de eso. Si yo corto el suministro, corto las relaciones de el gas o lo que obtengo de Rusia, ¿con quién más me puedo aliar para conseguir esto? Entonces es una postura como muy acomodaticia y como muy pusilánime, frente a estas circunstancias que tú dices, y de verdad, ¿quién ayuda a los ucranianos? ¿Quién los ayuda? ¿Quién les pone el hombro? Porque volvemos a ese tema, ¿no? Bueno, los ucranianos van a tener que dialogar y van a tener que salir de esto ellos solos, ¿no? Entonces tú dices, si yo tengo este discurso, ¿en qué me distingo de cuando Pepe Mujica decía de el acontecimiento de una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana que le pasó por encima a un manifestante desarmado y le decía,
es que la gente no debería ponerse enfrente de los tanques, ¿no? Entonces hay un discurso que básicamente dice, es que los ucranianos no deberían pelearse con los rusos, es que no deberían buscarle Sí, pelea a alguien que está... están a un paso de llamar a la violencia de lado y lado. Exactamente, ¿no? Vamos a dialogar y no puede ser que esta guerra, ¿no? Sea responsabilidad de lado y lado y dices, por Dios santo, o sea, estamos hablando de alguien que está entrando con una fuerza desmedida, donde hay civiles, donde hay maternidades, donde hay kinder, donde hay niños, y está bombardeando eso. ¿Qué ha ocurrido en otras partes? Pues se condena también que ocurra en Siria y que ocurra en Yemen y que haya ocurrido en Palestina. Por supuesto que sí. Sí, esa es otra cosa. Mucha gente Uh -huh. desestimando el interés que ha suscitado estos acontecimientos en nombre de otras cosas que han sucedido y que al parecer no han levantado el mismo interés, pero yo al mismo tiempo digo, bueno, sí, hay condiciones raciales y hay un montón de cosas que evaluar individualmente, pero yo también creo que esto ha sucedido de un modo muy particular. Eh, y creo que es imposible no detenerse con indignación y dolor. Y volviendo pues a este asunto de cómo lo percibe uno como venezolano, es que claro, pareciera que ha sucedido vorazmente algo que nos ha sucedido a nosotros en cámara lenta, y entonces Exactamente. lo ves Uh desde -huh. esa perspectiva, y yo particularmente me he sentido muy abatida porque pienso, bueno, al parecer ni siquiera importa que pase de un solo golpe, eh, porque del mismo modo no va a suceder nada. Nadie va a venir a detener la barbarie. Y vas No, a tener que salir, y vas a tener que salir corriendo con tu perrito, con tus hijos y dejar tu vida atrás y, y ya está. Y entonces es muy frustrante y con qué energía, no sé, se levanta uno y sigue haciendo lo que tiene que hacer. Yo he empezado a despertarme a las 4 de la mañana para revisar Twitter, porque estoy convencida de que van a matar a Zelensky. uh -huh. Y sí, qué figura tan interesante. Ayer leía eh, al escritor Kit Gessen diciendo, se ha comparado a Zelensky con Trump porque los dos vienen de la televisión, pero por favor, a Trump le gustaba representar a un jefe malvado que disfrutaba despidiendo gente, mientras que Zelensky tenía un programa, una serie de comedia en la que interpretaba a un profesor de historia que vivía con sus padres y que terminó siendo presidente casi sin querer. Y luego cuando me enteré que él había hecho la voz de Paddington, una versión ucraniana, y luego cuando lo vi en los videos de Bailando con las Estrellas, yo decía, ¿qué es esto? Y claro, recordaba que cuando le ganó las elecciones, la gente se burlaba y criticaba a los ucranianos por esa elección. Y mira el pedazo de hombre que nos ha regalado entonces estos acontecimientos. Y es muy interesante porque me pasa como le ha pasado a, a algunas mujeres que Sí, sí. estamos un poco babeadas por el caballero, pero sí, uno también, chiste aparte, uno también se detiene a pensar, eh, bueno, hay que moderar un poco las expectativas y no hay que buscar héroes desesperadamente. Y entonces también me detengo a pensar, bueno, es un farsante, nos va a echar una vaina de pronto en en algún momento. Sí, Eh, porque, claro, nosotros estamos, como dicen en Venezuela, estamos picados de culebra y con un grandísimo escepticismo ante el surgimiento de estos líderes instantáneos que surgen y uno les apuesta muchísimas esperanzas y las condiciones futuras de un país o de una posibilidad franca de mejora y luego eres decepcionado, ¿no? Sistemáticamente nos hemos caído de ese cocotero. Sin embargo, yo sí creo y espero no equivocarme en que sí estamos ante un líder que es absolutamente distinto, valiente y descollante dentro de un panorama mundial sobrepoblado de mediocres. Sobrepoblado de mediocres, pero te estoy diciendo que así como hemos visto la sobrepoblación de mediocres
en otros ramos de la comunicación, de las artes, de las ciencias, lo vemos también en la política. Gente que no estaba a la altura de este compromiso y que, por supuesto, a la hora de tomar decisiones y de tomar una postura, son absolutamente tibios y absolutamente mediocres y absolutamente pusilánimes para lidiar con esa situación. Y entonces quizás este presidente de Ucrania es una rara avis dentro de ese panorama de unos líderes donde pareciera que cada nación se ha esforzado sistemáticamente por encontrar al peor líder posible y ponerlo allí a mandar y hacer equipo con otra cantidad de insignes mediocres que lo que están es velando por sus intereses y al final no importa, ¿no? Ucrania me sirve de frontera, me sirve de nuevo muro de Berlín, que se maten por allá, que me queda muy lejos, yo tengo que cuidar mi trocito de poder y mi trocito de tierra por aquí. ¿No? Y mientras tanto los ucranianos están luchando por su tierra, están luchando por sus hijos, están luchando por sus vidas, o sea, y están ellos como granjeros montados en un tractor, remolcando tanques de guerra rusos, ¿no? Es una imagen que nos da risa, pero tú dices, pero imagínate tú esto, un granjero que diga, pues yo lo que tengo es un tractor y voy a remolcar este tanque ruso y me lo voy a llevar de acá, lo voy a inutilizar o lo voy a entregar a mis tropas para que se defiendan, ¿no? Esa es otra cosa, el conflicto está dejando un campo memético Uh -huh. verdaderamente tan hilarante como doloroso. Y Sí. de nuevo, creo que en esos momentos uno se detiene, creo que no sabe cómo recibir esta avalancha de información que viene tamizada pues, por el humor y por el horror. Que Sí. además otra cosa que también pienso de Zelensky, que Putin encarna esta masculinidad tóxica, si se quiere, ¿no? Putin tiene años trabajando su imagen y nos ha dejado también este, una cantidad de memes y de chistes. Y, y es uno de estos tipos pequeños, con sus aires de grandeza. Sí, sí, ese complejo de Napoleón, ¿no? Está por Y, allí, ¿no? Un hombre pequeño, pero con un ego desbordado, que necesita ser el protagonista permanentemente de la película, ¿no? Y el hombre fuerte, ¿no? El bozarrón, el hombre que cabalga sin camisa, esa, ¿no? Todas esas hace cosas. judo. Sí, que hace judo, ¿no? Y hay un evento en Rusia y hay que darle las gracias al gran líder porque está aquí en el palco de nuestro mundial, ¿no? Y la Fórmula Uno corre en Rusia y los corredores de la Fórmula Uno tienen que darle la mano a Putin y rendirle pleitesía a este nuevo especie de zar, ¿no? De una plutocracia, de una nueva oligarquía Y rusa. tenemos 20 años en eso. O sea, yo no lo podía creer el otro día que me sentí a pensarlo. Yo era una niña cuando este señor apareció en la escena internacional y aquí estamos, finalmente lo hizo. Exactamente. Y es eso, ¿no? Como ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo llegó y nosotros no tenemos ninguna herramienta para contrarrestar al lobo y le tenemos muchísimo miedo al lobo, excepto los ucranianos que están allí peleando y que están desmantelando de alguna manera un ejército que no pareciera ser tan poderoso ni tan estratégico, ni tan bien dirigido y tan corajudo como No, se pintaba, ¿no? En lo absoluto. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de un lobo peleando o un oso peleando contra una manada de perros, ¿no? Es enormemente grande este poder y claro, si te agarra, te machaca, que es lo que están haciendo, ¿no? No pude, esto era algo que te quería comentar, Ensa. Este, eh, eh, Nosotros estamos acostumbrados a que los eventos en este mundo tan fugaz, tan frenético, los eventos duren muy poco. Entonces, nuestro foco de atención en esta estrechez de presente está como muy limitado a que la guerra tenía que durar unos pocos días y en esos pocos días la Unión Soviética, perdón, Rusia
tenía que Ah, bueno, aplastar. Sí, es que bueno, para allá vamos. perdón, sí, un lapsus linguae, pero quizás no tan inconsciente. Se esperaba que Rusia tomara rápidamente Ucrania, que derrotara de un manotazo a esa resistencia, que Zelensky fuera absolutamente eso, que saliera huyendo, intimidado, a la primera bomba ya estuviera liquidado, y esto no ocurrió. Entonces la guerra parece prolongarse, y mientras se prolonga, lo que hay son manotazos y manotazos y manotazos para aplastar, para masacrar a ese pueblo. No importa si son civiles, no importa si son periodistas, no importa si son niños, se dispara contra todo. Es el ejército ruso contra todo lo que se mueva. Y lo que te decía de esta estrechez del presente es que me da temor que si el conflicto se estira por mucho tiempo, termina convirtiéndose en parte del panorama cotidiano donde ya no tiene nuestra atención, y vamos a necesitar de nuevo que Residente le haga una canción en contra de algún otro reggaetonero y ese tipo de cosas, porque no podemos estar concentrados solamente en estos asuntos, ¿no?, de la geopolítica y de la invasión a Ucrania, sino que necesitamos otros escándalos, necesitamos otras cosas que eso nos concentren la atención de una manera compacta y superficial, que es a lo que estamos acostumbrados. Y mientras tanto la gente muere, ¿no? Y esto, Ensa, recordaba ahorita, y perdona la extensión, pero recordaba este poema, que quería leer un fragmento de un médico canadiense que en la Primera Guerra Mundial va a asistir al frente de batalla, y él había visto la guerra desde Canadá y escuchaba las noticias por la radio, y de pronto le toca asistir a la gente que ha muerto en Flandes, y entonces escribe este hermoso poema, John McRae, hermoso y doloroso poema, que dice: en los campos de Flandes crecen las amapolas, fila tras fila, entre las cruces que señalan nuestras tumbas, y en el cielo aún vuela y canta la valiente alondra, escasamente oída por el ruido de los cañones. Somos los muertos. Hace pocos días vivíamos, cantábamos, amábamos y éramos amados. Ahora yacemos en los campos de Flandes. Y esto lo escribe John McRae cuando él visita y ve la guerra en primera persona, y le toca enterrar a la gente y decir: y estamos construyendo estos campamentos para asistir heridos mientras nos rodean las cruces de la gente muerta. Entonces, creo que es eso, nos falta un poco como esa empatía y esa ponernos, calzarnos en los zapatos de la gente que le están cayendo las bombas encima y que están ahorita en los refugios y que se están muriendo ahorita y están perdiendo a sus seres queridos, porque nosotros estamos lejos y estamos a salvo. Dos cosas a partir de eso. Yo quisiera poner mi esperanza en que lo inédito de esta situación quizás nos lleve a un cambio de perspectiva, porque el modo en que ahora se pueden documentar las cosas en tiempo real quizás abra las puertas de cierta percepción. Quizás si vemos a esta chica en TikTok haciendo lo que está haciendo con sentido del humor y con miedo, retratando lo que está sucediendo en su vida cotidiana, quizás eso nos permita, no sé, acceder a una nueva forma de entendimiento. Pero al mismo tiempo, entonces, como migrante, puedo decirte, como una migrante venezolana de Estados Unidos, puedo decirte que a veces es muy frustrante darte cuenta la falta de empatía de mucha gente, que pareciera que como no lo estás viviendo, realmente no te lo puedes imaginar. Y, y esa desconexión de circunstancias a veces es muy dolorosa. Es decir, porque, por ejemplo, el modo en que a veces uno tiene que explicar la situación de Venezuela porque es inconcebible. Inconcebible e inenarrable, ¿no? Es algo que uno siente que está prácticamente mintiendo o exagerando, porque es muy difícil de explicar, y ves cómo se le va transfigurando la cara al interlocutor
pero tú me estás hablando en serio, esto que tú dices es verdad o lo estás inventando, Sí, no ¿no? solamente, y no solamente te lo hacen por posturas políticas que se acomodan, que se les acomoda, sino Ujú. también porque, mira, ¿cómo lo digo sin ser grosera? Yo a veces tengo la fantasía de que tengo una varita mágica y que hago que la gente sienta hambre, miedo, dolor o frío aquí en este país. A ver si se les abre el entendimiento y se atreven a comprender que hay un mundo allá afuera que es distinto de pronto a la experiencia que ellos han tenido. Esa incapacidad de asumir que hay un mundo allá afuera, creo que es uno de los problemas más graves que tenemos Qué en el bueno, mundo, qué en este bueno. planeta tan extraño Ujú. que es el nuestro. Entonces, claro, yo vivo buscando un balance entre mi esperanza y mi pesimismo porque qué difícil pareciera es entonces ponerse en el lugar del otro. Totalmente, Insa. Y me gusta mucho esa reflexión que tú haces porque dices, ¿será que la comodidad en la que vivió el primer mundo durante estos años no lo sumió en una especie de aletargamiento, de se quedaron como apalancados y entonces ahora no saben reaccionar ante el mal, ante lo distinto, ante el malandraje, ¿no? Es como si fuera un flemático policía inglés armado de un rolo enfrentándose al coqui, ¿no? Al malandro venezolano, ¿no? De la cota 905, y tú dices, bueno, es que no, realmente, no, es como si no tuvieras, pues, las herramientas ni la capacitación para poder enfrentar a ese malandro. Y mientras tanto, ese malandro ejerce el malandraje sobre la gente de a pie y los tiene sometidos y cobra vacuna y te cobra el permiso de paso y se hace tu protector o se hace tu enemigo, ¿no? Entonces, básicamente vemos esto pero a gran escala, donde hay un malandro con un grandísimo ejército y con un botón rojo al alcance del dedo, diciendo, oye, me voy a apoderar de todo esto y cuidado, te declaro mi enemigo porque te lanzo una bomba atómica. Y este mundo occidental, aletargado y apalancado, no tiene capacidad de respuesta ante un ente así, ¿no? Entonces tú dices, bueno, estamos hablando de que organizaciones que se crearon justamente con la idea de poder responder a este tipo de amenazas o a este tipo de individualidades peligrosas para el mundo, pues se queda en una conversación, se queda en un discurso, no lo llames invasión, no lo llames guerra, no lo llamen bombardeos. Entonces tú dices, ¿de qué estamos hablando entonces en la ONU? ¿No? Mientras se está muriendo gente y mientras vemos todo esto a la distancia hasta que estos malandros te toquen a la puerta, porque al final es eso, con otro pantone, con otro discurso, pero van a terminar de alguna manera tomándote la casa, te van a venir a tocar la puerta en un momento y en ese momento vas a entrar en pánico de, ¡ah! Me llegó la guerra. Tú dices, sí, brother, te están avisando que la guerra viene en camino desde hace rato y no hiciste nada porque estabas enflusado y encorbatado muy cómodamente tomando Coca-Cola en tu lugar de trabajo. Pero yo sí he sentido por la gente que me rodea que conversando un poco de lo que está sucediendo, sí he notado que hay distintos niveles, sin duda. Y aquello viene porque mi experiencia de vida ha sido muy distinta y porque conozco lo que significa. Y ojo, aclaro, yo estoy absolutamente, tengo muy claro que mi condición migrante estuvo muy privilegiada, que el modo en que llegué a Estados Unidos estuvo llena de privilegios. Eh, Sé que no ha sido la experiencia de muchos otros que han cruzado fronteras y que han caminado. No obstante, puedo notar entonces que sí, el modo en que yo puedo mirar todo esto es diferente y uno ve que esta gente de pronto está sentada y no termina de creer que esto está pasando y que está pasando en el patio de tu casa.
no está pasando en un lugar imaginario, no está pasando del otro lado del mundo. Esto realmente nos compete a todos, como nos ha debido importar e interesar cualquier otra cantidad de conflictos que han estado cocinándose por tanto tiempo. Uno no deja de algún modo, al menos a mí me pasa que no dejo de sentir, yo no sé si es culpa, eh, quizás no, quizás sí, pero es eso, José. Estas cosas suceden y no son precisamente nuevas. ¿Y qué pude haber hecho o qué podríamos hacer? Quizás es una pregunta estéril, pero yo, por ejemplo, que aspiro a tener hijos en algún momento, Ujú. bueno, ante toda esta barbarie y estas barbaridades, yo me digo quizás, quizás no, quizás es mala idea, quizás no debería. Qué fuerte, Ensa, pero fíjate algo, este, tienes toda la razón y al mismo tiempo uno dice, bueno, si la gente que tiene algo de conciencia, algo de sentido común y algo de criterio, se niega también a esos valores pues de la empatía y yo voy a tener hijos y voy a tratar de ser yo una buena persona y un buen padre para que él también, el hijo o mi hija, sean también unas buenas personas, tú dices, pero también es entregar un poco el mundo, ¿no? Entonces al final es eso, ¿no? Es una transformación que tú dices, quizás yo no pueda transformar el mundo, pero como decía Huxley, definitivamente hay una sola parte del universo que sí puedo cambiar, está dentro de ti, ¿no? Entonces, ese cambio interno que uno ingenuamente pensaba que con la pandemia se iba a masificar, ¿no? Iba a haber un crecimiento espiritual, iba a haber mayor empatía, iba a ser como este organismo que lucha en contra de una enfermedad terminal o de algo que lo tiene muy amenazado, tipo la gente que supera un cáncer, que luego los ves como con una especie de sabiduría, ¿no? Y de reconciliación con la vida y con las cosas realmente importantes. Y tú dices, bueno, pareciera que los 2 años de pandemia nos daban como esa posibilidad de, oye, pana, vamos a repensarnos, De ¿no? resetear el Vamos a juego. resetearnos, ¿no? Vamos a crecer en una dimensión que sea realmente importante, vamos a cultivar la empatía, vamos a hacer un mundo que no esté dividido por cicatrices y por guerras y por fronteras, sino vamos a unirnos, vamos a respetar, pana, la diferencia, ¿no? Vamos a integrarnos. Porque todos somos seres humanos y de alguna manera todos queremos estar bien y, como decía mi papá, encontrar que al final la felicidad se parece un montón a la calma, ¿no? Todos estamos apuntando a tener un poco de calma en nuestras vidas de manera de poder crecer y que cada quien sea libre a su manera. Entonces esa gran posibilidad de construir a este sujeto, por lo visto se desperdició radicalmente, se fue literalmente al carajo y quedamos fue cargados de odio, Y cargados de rencor. la Está, pandemia, la ujú. pandemia ofrecía ese reseteo, ofrecía un fin del mundo y pasar la página. Y, y fíjate, tú lo hemos conversado ya, esta guerra entonces cotidiana entre la gente que quiere usar mascarilla y que quiere vacunarse y la gente que no, y entonces te miran feo en el supermercado porque estás tratando de hacer tu parte. Y de nuevo, es muy frustrante y uno casi que pierde las esperanzas en la humanidad. Pero esto que decías de no entregar el mundo, me hizo inmediato pensar en el final de la primera temporada de True Detective. Ajá. Eh, ¿Te acuerdas cuando están hablando y están mirando las estrellas y el Maravilloso uno le eso. dice al otro, bueno, desde donde yo lo veo, puede haber unas lucecitas por ahí y hasta donde yo lo veo quizás vamos ganando. Eh, Exactamente. y bueno, gracias por recordarme eso. Qué belleza, no ciencia, mira, pareciera que lo hubiéramos preparado, pero No, no. yo traía esta conversación, ¿no? Del padre y el hijo en la carretera de Cormac McCarthy, ¿no? Que, con ese concepto de llevar el fuego, ¿no? Decía, el mundo está arrasado, el mundo está prácticamente acabado, y sin embargo,
hay un padre que le trata de enseñar a este niño en medio de este contexto distópico, catastrófico, apocalíptico, a ser una buena persona, ¿no? Y trata de ser un buen padre. Entonces yo traía este diálogo entre el padre y el hijo, donde el hijo le dice al papá, quiero ir contigo. Y el papá le dice, no puede ser. Por favor, le dice el hijo, no, tienes que llevar el fuego. No sé cómo hacerlo, papá. Sí que lo sabes. Es verdad, el fuego. Sí, hijo. ¿Dónde está? Yo no sé dónde está el fuego. Sí que lo sabes. Está en tu interior. Siempre ha estado allí. Yo lo veo. Y tú dices, al final es eso, ¿no? Al final se trata de que a pesar de que todo se esté desmoronando y yéndose al carajo, uno asuma esa responsabilidad de intentar llevar el fuego y de que la gente que te rodea y en la cual puedes tener algún tipo de impacto, de influencia o de ascendencia, también lleve un poquito el fuego, ¿no? De resto, no se puede hacer nada. Y si todos renunciamos a llevar el fuego, nos retiramos, pana, porque ganaron los malos. Y yo me niego a vivir arrodillado en un mundo en donde ganaron los malos. Creo Yo que creo, Zelensky representa eso bastante bien por su figura, por su pasado, por... Mira, he visto las fotos con su familia y aquello exuda pues una autenticidad y una belleza y una ternura porque parece real, que no es lo mismo que uno pueda decir de Putin, por ejemplo. absolutamente, querida. Y además, ese señor no salió huyendo o dice, yo salvo a mis hijos y salvo a mi familia. Tú dices, no, se quedó su familia con él. Su esposa está allí, sus hijos que están pequeños se quedaron allí. Y eso, como tú dices, es una manera de llevar el fuego, ¿no? Es una manera de llevar el fuego, que es peligrosa, que es una locura, que te pueden matar, que por qué vas a sacrificar. Y tú dices, porque tiene un valor simbólico importantísimo en este mundo donde todo perdió su sentido, donde todos esos gestos simbólicos de valor se desmoronaron y no valen nada porque todo es el business. Todo es, no importa, me salvo yo, cuánto hay para mí, con quién es que hago el negocio, cómo es que me salvo yo. Y este señor dice, no me salvo yo ni salvo a los míos porque alguien tiene que llevar el fuego. Mano, es para quitarse el sombrero, de verdad. Sí, qué fuerte, qué maravilloso que estemos conversando sobre esto, que además no fue preparado en ningún modo. Me haces pensar en un tiempo en que algunas comunidades siguen luchando por sus derechos, por el derecho a formar familia, ¿no? Esto, por supuesto, me hace pensar cómo la comunidad homosexual o transexual todavía no tiene acceso a este tipo de cosas, a esta figura que para algunos de pronto suena muy conservador, pero yo creo que no se trata de eso, se trata de llevar el fuego, se trata de estar juntos y unidos. Y claro, también nos podríamos sentar a discutir de que de pronto la familia como institución tiene muchos rostros y se puede formar de muchas maneras, pero lo que sí es cierto es que todos deberíamos tener el derecho y la libertad a formar ese núcleo y a defenderlo y a llevarlo contigo en el momento de encender el fuego en contra de Absolutamente. los malos, en contra del fin del mundo. Eh, Totalmente, sí, querida Elsa. Yo creo que es eso, porque además es como construir un nuevo paradigma o un nuevo modelo que se contraste con esta maldad y no es sustituir un tipo de fascismo o un tipo de autoritarismo sobre otro, ¿no? Desplazo, ¿no? La figura que me aplasta, que significa el mal, que me molesta, que no me ha dejado crecer, para constituir una nueva autocracia, una nueva tiranía que someta entonces al que siempre me sometió, sino que es el planteamiento desde el fuego, desde ese concepto pues del bien y del amor y de lo espiritual y de la empatía, un modelo, ¿no? Como de integración. Y tú dices, ¿y qué importa que el sujeto sea transgénero o sea del género que tiene pene o del género que tiene vagina o del género que tiene las dos cosas o que tiene el pene pero quisiera, se siente más identificado con otra posibilidad? Es decir, no importa.
importa. Es que lo que importa es el individuo, lo que importa es el sujeto. Y eso es cultivar ese humanismo, es lo que yo considero que debería ser llevar el fuego, ¿no? Digo yo. Sí, 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 sin duda. Y fíjate, también pienso, ahora que hablamos del valor de la familia, que es un tema inagotable, hemos pasado por una pandemia y ahora estamos, qué sé yo, a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Y yo como una mujer, como una adulta de 35 años, lo que más quisiera es abrir la puerta y aparecerme en la cocina de mi casa y sentarme a contemplar, no sé, el fuego de la cocina mientras se hace el café con mis padres. Claro. Eh, y no sé, de pronto seguir conversando de estas cosas. Bueno, todos estos días las he pasado conversando con mi papá a propósito de Zelensky y las cosas que vemos en Twitter y al final me queda el peso del horror de la distancia, pero también de ¿sabes? La hermosa responsabilidad de que estas cosas son tuyas y tú las llevas y a lo mejor por eso es que tenemos que dar la cara y ver cómo enfrentamos el mal, ¿no? Porque esto es lo que uno quiere preservar. Absolutamente, esa. Mira, me reflejo tanto en ti. Yo, mientras mi papá vivió, mi papá era como una figura como muy fuerte, ¿no? Era el eje de la casa, el que tomaba las decisiones, ¿no? El que parecía hablar siempre más fuerte. Y cuando muere mi papá, coño, que fue un gran padre, ¿no? De verdad, fue un excelente padre, pero yo no había cultivado una relación de adultos con mi mamá y descubro en mi mamá una interlocutora fantástica, pero excepcional, o sea, una persona de una sabiduría, pero profundísima, y que yo siempre pensé que estaba ella muy preocupada porque yo me había salido del contorno del hijo que ella deseaba y era muy al contrario, ella aceptaba muchísimo ese desborde que yo era, ¿no? Y entonces me ha hecho mucha falta hablar con mi mamá, que es de las mejores interlocutoras que he tenido en la vida y que no lo sospechaba, ¿no? Porque estaba como un poco silenciada y un poco por detrás de esa figura tan omnipresente, ¿no? Y tan fuerte que era mi viejo, ¿no? Gran persona, pero que me impidió conocer a mi mamá desde temprano y lo conocí, fue después de adulto, que manejamos temas de adultos que yo decía, "Ah, estoy hablando de esto con mi mamá". Y mi mamá me respondía de tú a tú con una franqueza y con una naturalidad que tú decías, brother, nunca tuve una discusión así de sabrosa y de nutritiva sobre la intimidad con mi papá. La tuve fue con mi mamá, ¿no? Ay, José, qué maravilla que me estás Sí, contando esto sí, y sí, me encanta además que esto esté quedando en, en nuestro show, sí, que lo ¿no? estés compartiendo con todo el mundo, pero esto es Claro, porque fabuloso. todo eso se te mueve pues en estos momentos y tú dices, oye, con la distancia, con la cuestión, con todo lo que ha pasado mi mamá allí sola en Venezuela, y tú decir la fortaleza que esa mujer me ha dado en la vida para constituir a la persona que yo soy y que yo pensaba que yo me parecía mucho a mi papá. Y dices, no, me pareció un montón a mi mamá y no me di cuenta, lo descubrí tardísimo. Lo descubrí como a los 30 años, ¿no? Entonces, pero qué bien que lo pude descubrir y de alguna manera creo que eso, ¿no? Que al papá salir de escena pronto, me puso en un plano de compartir con mi mamá de igual a igual y decir, wow, pana, cómo aprendo y cómo me nutro de esta persona y qué falta me hace para poder hablar de todos estos temas como lo estoy hablando contigo, ¿no? Porque te da un feedback que es una delicia y que prácticamente no lo comparte con nadie porque ella prefiere estar callada, ¿no? O sea, la gente callada es súper Peligrosa. peligrosa, porque cuando habla tiene muchísimas cosas que ha estado pensando en silencio y que finalmente las suelta, ¿no? Mira, de pronto ese sería un buen tema para un próximo episodio, porque
exacto, toma buena parte de la vida acercarse a los padres de uno y a veces te toca moverlos en el tablero, como que aparta uno para darle espacio al otro, porque a veces son figuras tan titánicas, porque me ha pasado también que, bueno, con esto de crecer y hasta tener marido, he descubierto que me parezco a mi mamá más de lo que esperaba, ¿no? Y hay ciertas conversaciones que solo puedo tener con ella. Exactamente. Y de eso se trata estar vivo, cultivar esas habitaciones propias que uno comparte con esta gente que te hace, que te forma. Y ya está, y por eso tú ves esas imágenes de gente huyendo con sus niños, con sus padres ancianos. Y, cónchale, queda uno en la lucha de preservar la esperanza, pero de verdad qué doloroso, porque qué injusto y qué terrible, porque ese es el mundo que yo quisiera salvar. El mundo de la familia, de los niños creciendo, de tener tiempo y espacio para escuchar los cuentos de tus padres ya ancianos. Y maldito sea Putin porque qué horror, chicos, qué horror. Qué horror. No, no, que Qué horror ese empeño de arrasar con la vida de la gente. claro, e independientemente de cuál sea tu ideología, tu simpatía, lo que sea, tú dices, es que no podemos ponernos del lado del mal, del que invade a otro país y les lanza bombas encima, independientemente de que sean rubios o que sean tengan más, más melanina en la piel, o sea, de cuál sea su etnia, lo que sea, tú dices, no me puedo poner de la parte del que maneja la tanqueta y embiste a la persona que está desarmada. Es el pensamiento absolutamente contrario a ese que blandía Pepe Mujica de la gente no debería ponerse enfrente de las tanquetas. No, es que el que conduce la tanqueta no debe jamás obedecer una orden que sea embiste a una persona que está desarmada, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, eso, estamos hablando de la guerra, estamos hablando de refugiados, estamos hablando de la familia, estamos hablando de también la empatía con gente que tú dices, ¿por qué me tocó este padre o esta madre, ¿no? Y esta lucha que he tenido con esta figura de autoridad o esta presencia que no escogí, sino que fue la que me tocó. Y tú dices, porque claro, porque si aprendes de allí y tienes esa capacidad de empatía y esa capacidad de reconocimiento en esta persona que es capaz de hacerte tanto bien y tantísimo daño también, porque los padres te pueden una Sí, crítica de señor. un padre puede ser la cosa más demoledora que tú puedes recibir en tu vida. Entonces tú dices, oye, ¿cómo no ponerme también en los zapatos de quien está siendo agredido en cualquier circunstancia, ¿no? En cualquier circunstancia. ¿Cómo no utilizar ese aprendizaje para aceptar al otro, ¿no? Respetarlo, identificarte con el otro, bueno, y estamos hablando de la guerra de Ucrania, y estamos hablando, Enza, de también otro, un hecho reciente que a mí me dejó, pero devastado, que fue que aquí se mataron a golpes el fin de semana en el fútbol mexicano Sí, yo no por puedo una, creer sí, tú dices que por una pelea descabellado. de que tú tienes una camiseta distinta a la mía. Tú dices, no puede ser que después de 2 años de pandemia nosotros nos estemos matando y dejando a gente gravemente herida, quizás muerto, todavía no se sabe, porque lleva otra camiseta, ¿no? Entonces tú dices, ese problema sí lo tiene el mundo, lo tiene la sociedad, pero lo tengo yo también como persona. Cuando yo pateo a una persona que está indefensa en el piso junto con 10 bárbaros más, ¿no? Y le aplasto la cabeza contra el concreto, tengo un problema yo no he solucionado un problema aquí, yo no estoy llevando el fuego, yo renuncié al fuego hace rato, si yo hago algo así, ¿entiendes? Entonces todo eso se vincula una vez más con lo que decía Huxley. Solamente hay un lugar en el universo que tú puedes cambiar y es un lugar que está dentro de ti. Ese es el único. Si renuncias a ese Mira, cambio, no se puede. y Ujú. mira, creo que
vale la pena aclarar que cuando tú y yo nos sentamos a conversar de esto, de ningún modo queremos sentarnos en algún tipo de superioridad moral, No, ni para queremos aquí nada. pontificar ni predicar nada, eh, porque segura estoy de que tú, tanto como yo, nos reconocemos como seres complejos eh, Claro. Y en constante y en aprendizaje constante y en aprendizaje. constante metedura de pata y Sí. aprendizaje a partir de la metedura de pata. Pero no obstante, mira, yo sí necesito decir, porque además también es algo que miro, que he visto mucho acá, eh, que pareciera que las discusiones de tono moral incomodan a la gente, como que no le pares, o cuando intentas hablar de empatía, o, o de no agredir, o de bajarle dos al acoso, ¿no? A mí la sociedad estadounidense me ha mostrado una cara, eh, por ejemplo, ellos no disciplinan a los hijos con la chancla, ¿no? Y ellos se burlan de los mexicanos, de los latinos, con su chancla en la mano. Pero maltratan a los hijos de otras formas, poco menos viscerales o menos físicas, ¿no? Y entonces tú te das cuenta de que el abuso, el acoso y el bullying empieza a veces en las relaciones más cercanas, en quien debería ofrecerte protección y afecto. Claro, no quiero generalizar, es una Ajá, opinión que me he formado a partir de cosas que he visto, por pasando por supuesto. diversas clases sociales y de diversos estratos raciales en este país en los 3 años que he estado acá. Entonces digo esto porque yo creo que, de nuevo, sin ánimos de montarnos en una montañita de superioridad moral, pero yo sí creo que es tan importante, cónchale, tomarnos un minuto y preguntarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es el fuego? ¿Cómo llevar ese fuego? ¿Cómo impactamos con lo que decimos o hacemos a la gente que tenemos al lado? Mira, a veces ni siquiera se trata de que intentes identificar tu responsabilidad en un conflicto mundial. No, pana, a veces es cómo estás tratando a tu familia, cómo tratas a tus hijos, cómo le hablas a tus padres, Totalmente, cómo le hablas a los totalmente. desconocidos en Twitter, por ejemplo, que de eso tenemos mucha tela que cortar, ¿no? Ese es Este, otro episodio que ese es otro trabajaremos más episodio. adelante, claro, ¿no? La potestad de ser absolutamente un patán y de ser absolutamente hostil y violento porque tú estás refugiado detrás de una pantalla y de un teclado donde te digo, porque estoy en desacuerdo contigo, Ensa, procedo a insultarte y a desvalorizarte y a invisibilizarte simplemente porque es eso, ¿no? Tú dices, oye, pero qué acto de cobardía tan grande es agredir a una persona porque yo no estoy de acuerdo desde mi anonimato o desde mi protección de la pantalla del celular, ¿no? Sí, el otro día yo te iba a mandar una captura porque estábamos comentando mi tweet donde yo decía, bueno, me da miedo de que esto se estabilice en un horror y se quede allí y sigamos Wow, viviendo, ¿no? qué bueno. Y a partir de ese tweet yo estuve conversando con mucha gente y de repente me llega alguien que yo ni conozco y me dice así todo bravo, mire, yo no estoy de acuerdo con eso porque eso es muy pesimista. Este, y yo decía, no, qué chévere, pero, ajá, pero ¿qué quieres tú que yo haga? Que lo borre, o sea, ¿por qué me hablas en ese tono? Yo que ni te conozco, ¿no? Y eso pasa a menudo, ¿no? Y entonces siempre sale alguien a decirte, bueno, si no quieres que te respondan, no digas nada, no estés en redes sociales. Pero por Dios, pero es que no, pero es que ¿por qué? Pero yo digo, Pero pero tú dices, yo señores, leo. eso es censura, eso es un comportamiento absolutamente facho. Que alguien emita su opinión, que alguien asuma una posición y yo vaya a carajearlo o vaya a por debajearlo porque yo no estoy de acuerdo con eso. Y si no estás de acuerdo con mi respuesta súper agresiva, es porque entonces salte de las guerras de las redes sociales. Tú dices, pero ¿qué es esto, brother? O sea, que No, no, eso, si esta eso. conversación la tenemos en un bar, tú sacas un arma y me disparas. Sacas un bate y me caes a batazos porque yo no de, bueno, no debiste hacer ese comentario en la barra si yo estoy oyéndolo. Tú dices, ¿qué es esto? Usted cuando pasa por la calle y ve a alguien que no le gusta, también procede a insultarlo porque no le gusta cómo se viste o qué fue lo que dijo o cómo habla. O sea, ¿qué es eso?
hay que calmar, hay que domesticar a ese facho que puede tener uno por dentro y tú dices, ponlo a funcionar en otra cosa, papá. Haz música, escribe poemas, canaliza esa violencia por otro lado, pero no te puedes poner a agitar ese avispero de la hostilidad y de la violencia por todos lados, porque eso, por supuesto, causa rencor y la gente te va a responder con violencia también. Así es, pues esa discusión me parece tan importante. Pero bueno, desafortunadamente pareciera que no todo el mundo tiene el espacio o la energía para tenerla. En fin. Sí, sí. Mira, Ensa, yo creo que es otro tema que también pudiéramos indagar que tiene que ver con la necesidad. Tú decías, pareciera que los temas morales, los temas que ameritan cierta discusión, cierta reflexión, ser contemplados, ser mirados con mayor profundidad, son incómodos, ¿no? No se habla, pero es porque estamos vibrando como en una sintonía como muy epidérmica, muy superficial, ¿no? De mucha fugacidad y entonces indagar un poco en pensamientos más complejos o en eso, en cuéntame de ti, ábrete, vamos a tratar de buscar puntos de alianza, puntos de identificación, molesta, ¿no? O confrontar ideas, ¿no? Molesta también la confrontación, pero yo digo la confrontación productiva, ¿no? Encontrar un interlocutor con el que pueda eso, discutir y decir, coño, qué sabroso hablar con Ensa, aunque no siempre estemos de acuerdo ni miremos las Exacto, cosas exacto. exactamente igual. Pero hay un temor a eso, ¿no? Y eso es más fácil liquidarlo con un portazo, un insulto o un tweet donde en 140 caracteres te liquido y te quito todo valor a ti, a tu argumento y a tu pensamiento, ¿no? Entonces, sí, hay cosas que tú dices, bueno, un momento, vamos a detenernos, a reflexionar, a contemplar, a considerarlo y a profundizar, ¿no? Sí, no, y luego te acusan de intenso o cualquier cosa de esa y de nuevo, no tenemos las armas o las resoluciones inmediatas para detener el conflicto. Empezamos hablando del conflicto en Ucrania y creo que podríamos cerrar diciendo, bueno, pero podemos hacer nuestra pequeña parte que es escuchar al otro e intentar Claro. generar un espacio de diálogo. Sin duda, es una cuestión de eso. O sea, la pandemia no le sirvió al mundo. Bueno, a mí sí me sirvió como para decir, voy a revisar esto, voy a considerar estas opciones como más importantes, le voy a restar tanta ansiedad o tanta presión a otros asuntos. Es decir, sí tiene que haber eso, una consideración de en qué manera quiere uno cultivar su propio fuego y compartirlo con cierta gente que te parece que es importante compartir ese fuego, ¿no? Quizás no lo compartes con todo el mundo, pero wow, hay alguna gente con la que si quieres este, compartir ese trocito Sí, de claro, y fuego. no tiene que ser con todo el mundo, pero si quiere practicar un mínimo, pues, de respeto por la idea de la humanidad. Y estoy segura de que eso se puede lograr con pequeños actos de respeto y de valentía. Mira, a lo mejor callarse la boca un poquito a veces y no responder con una barbaridad es un gran acto de valentía. Por supuesto, y es un gran acto de sabiduría y de empatía, saberse callar la boca, ¿no? De Bueno, verdad, o sea, no estamos haciendo un llamado aquí a la censura. Oye, no, 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 pero pero si hay sí un momento de decir, llamado. no, 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 no tengo por qué decir de todo, ni comunicar de todo, ni protagonizar a tiempo completo. Hay momentos que son para quedarse callado o para aceptar, mire, brother, sí, usted piensa así y yo guardo silencio y sigo derecho, ¿no? Sí, sigo derecho, tú no Claro, me debes nada y sigo yo no te derecho, debo nada a ti. claro, no tengo por qué hacerte un reclamo porque pensemos o sintamos las cosas distintos. Sigo derecho. Bueno. Bueno, querida, un placer una vez más. No sé si te quedó algo en el tintero. No, y bueno, muchas cosas, pero ya serían temas pues
para otros encuentros y que espero que no nos tome otro mes. No, no nos puede. Sí, Muy, muy prometo no caerme por la, acontecido. sí, Ya, prometo sí. no caerme por la escalera ni agarrar más virus por ahí, loco. Lo mismo, yo también prometo eso, buscar un poco de estabilidad, un poco de calma, y nada, que nos veamos pronto para hacer otra entrega de La Tierra es un planeta extraño, con la esperanza de que este extraño planeta nos sorprenda con algo, con alguna buena noticia, y Sí, con un sí. poquito del triunfo del bien sobre el mal y de la gente justa y de pie sobre estas maquinarias de triturar a gente decente que se han convertido algunos gobiernos.